Hola, bienvenido nuevamente a mi canal. El día de hoy te quiero contar acerca del transistor. Quiero explicarte por qué el transistor viene como formado a partir de dos palabras que significan transfer resistor. Realmente, cuando se inventaron el transistor, eh, visualizaron que una resistencia pasaba como de una parte del circuito a otra. Ya te lo voy a explicar con un ejemplo que he preparado. Es muy importante que aprendas que el transistor es el elemento más importante de la electrónica y con toda seguridad el invento más grande de la historia de la humanidad por las implicaciones que ha tenido desde la electrónica hacia otras áreas. Hoy te voy a explicar por qué al transistor se le llama también, o inicialmente se formó a partir de dos palabras, transfer resistor, o sea, un resistor de transferencia o la transferencia de un resistor. Así que sin más, vamos a ver por qué. Muy bien, esta vez voy a armar un circuito. Este circuito ha sido previamente calculado. Este circuito tiene una fuente de voltaje de 1 voltio que me está entregando hasta 2 miliamperios. Este es un potenciómetro que lo coloqué en los cálculos de 500 ohmios, una resistencia de 149 kilo ohmios por los cálculos que me dieron, y este es un transistor que tiene una ganancia de 100, y en el colector pues hace parte de una malla, esta malla que está a este lado de acá, y esa malla está alimentada por una fuente de 5 voltios. Recuerden entonces 5 voltios acá alimentando nuestro transistor, y esta es nuestra resistencia. Este transistor tiene algo muy particular, y es que va a formar con esta resistencia y este transistor van a formar una, un divisor de voltaje. Lo interesante de este circuito es que vamos a pasar una corriente variable a la base del transistor, y esta corriente variable va a venir de un potenciómetro que está en la primera etapa, en la etapa donde vamos a recibir la señal. Está alimentada por esta fuente de 1 voltio que es directa, pero vamos a hacer que la corriente que pase hacia la base sea variable dependiendo cómo se encuentre el punto medio del potenciómetro, entregando una corriente variable. Así que sin más, pues vamos a simular y vamos a entender por fin por qué un transistor como este es un dispositivo electrónico que viene de las palabras transfer resistor, que significa resistor de transferencia. Vamos a hacer la transferencia de una resistencia de un punto de un circuito a otro y vamos a emprenderlo. Así que comencemos nuestra simulación. En este momento podemos ver que en el colector tenemos 4.97 voltios de una fuente de 5, lo cual quiere decir que estos 4.97, prácticamente los 5 voltios que están acá, se están quedando en esta resistencia, la resistencia que está entre el colector y el emisor. Estos 149K prácticamente tienen 0 voltios, porque mire que tienen 0.03 voltios con respecto a los 497, es muy bajito. Vamos a controlarlo cambiando la corriente que le entregamos a la base. Vamos a coger el potenciómetro, vamos a coger la posición del potenciómetro y vamos a mirar el voltaje en este punto. Observen que el voltaje en este momento es de 5 voltios porque tenemos prácticamente 5 voltios entre emisor y colector. Pero cuando comencemos a variar nuestro potenciómetro, pues va a variar lentamente de 5 voltios. Observen cómo el potenciómetro lo vamos a ir bajando, y al ir bajando nuestro potenciómetro llega un momento en que el voltaje en el colector es 0 voltios. Porque el voltaje en el colector es 0 voltios, prácticamente 0 voltios, porque todo el voltaje se está quedando en esta resistencia. Quiere decir que entre colector y emisor es muy bajitica la resistencia, y en este momento decimos que nuestro transistor se encuentra en saturación porque está pasando mucha corriente, lo cual hace que todo el voltaje quede prácticamente sobre esta resistencia y los 5 voltios queden acá y aquí quede 0. Por eso vemos la voltaje de salida
que es un voltaje de salida de 0 voltios. Cambiemos nuestro potenciómetro, bajémoslo de un 20%, mire que está en 0, vámonos cambiando lentamente, vámonos subiendo, y observen cómo llegamos hasta 5 voltios en el voltaje colector emisor. Cabe anotar que estos 5 voltios que están en el colector de colector emisor son los mismos 5 voltios que están en la fuente, lo cual quiere decir que prácticamente en ese momento esto se comporta como una resistencia muy grande respecto a esta y hace que el divisor de voltaje, todo el voltaje se quede acá, entre colector y emisor. Por eso se habla de que en este momento tenemos un transistor en corte. Hay una cosa muy interesante que quiero mostrarles a ustedes y es que la resistencia que está en este punto sucede como si se hubiera transferido a este punto. La resistencia que está en este punto es como si hubiera transferido a este punto. Por eso se dice que el transistor Transfer resistor. Espero que hayas disfrutado el video y que hayas aprendido por qué a un transistor se le dice que viene formado, la palabra transistor viene formada de transfer resistor, porque inicialmente se visualizó como si una resistencia pasara de un punto de un circuito a otro gracias a este elemento. Realmente es uno de los elementos más importantes de la electrónica y espero que más adelante podamos ver videos trabajando como interruptor, trabajando como amplificador, trabajando en las diferentes zonas, zona de corte, en la zona de amplificación, para que lo veamos en diferentes configuraciones, tipo A, clase B, clase C, clase D, todas las clases de amplificadores que hay y que podamos aprender mucho más de transistor. Pero el día de hoy espero que te haya quedado claro por qué el transistor se llama también transfer resistor. Así que sigue pendiente de nuestros videos y espero que sigamos compartiendo mucho más para aprender más electrónica. Y chao, chao.